Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular el monto o valor futuro en un régimen de interés compuesto y su comportamiento a lo largo de la operación financiera, gráfica y tabularmente. Comienzo con el siguiente ejemplo. Suponga que se realiza una inversión de 1000 unidades monetarias a una tasa de 20% durante 10 años. La pregunta es: ¿a cuánto ascenderá el monto acumulado al final de la operación financiera? Lo primero que hay que hacer es identificar los datos que da el problema. El primer dato es el capital o valor presente, que nombramos con la letra C, que es la inversión inicial. El segundo dato que da el problema es la tasa anual de interés, que nombramos con la letra R y que asciende al 20%. El siguiente dato que da el problema es el plazo o el tiempo, que se nombra con la letra T, que en este caso son los 10 años. Y la incógnita es el monto o valor futuro, que se designa con la letra M. Para encontrar esta incógnita, me voy al cuadro de la izquierda y voy a desglosar el comportamiento de la inversión inicial para obtener el monto final. Entonces, en el saldo inicial del año 1 son las 1000 unidades monetarias. A estas 1000 unidades monetarias le aplico la tasa del 20% que está en la celda G11. Pago unos intereses de 200 unidades monetarias. El saldo final lo obtengo de la suma del saldo inicial más el interés. Y eso me da un total de 1200 unidades monetarias. Esas 1200 unidades monetarias es el saldo inicial del año 2. A esas 1200 unidades monetarias le aplico la tasa del 20% para unos intereses de 240 unidades monetarias. Y al igual que en el año anterior, para obtener el saldo final del año 2, simplemente sumo el saldo inicial y el interés del año 2, para un total de 1440 unidades monetarias. Ahora lo que voy a hacer a continuación es fijar la celda de la tasa de interés con signos de pesos, para que al jalar la fórmula, tanto en saldo inicial, en interés y en saldo final, no se corra la tasa. Y ahora sí, una vez jalando la fórmula, obtengo el saldo final al final del periodo 10, que asciende a 6191.74 unidades monetarias. Ese es el monto o valor futuro. Es una forma de hacerlo que es atractiva porque se ve el desglose del saldo inicial, el interés y el saldo final, pero requiere muchos cálculos. Si queremos una forma más fácil de hacerlo, es con la fórmula que aparece en el cuadro de la derecha. Dice que al monto es igual a capital, paréntesis 1 más R, cerramos paréntesis, elevado a la T. Entonces, procedo a hacer el cálculo. El primer componente es el capital, que asciende a 1000 unidades monetarias por, abro paréntesis, 1 más R, que es la tasa de interés, cierro paréntesis, y en su tecla aparece potencia, que es este gorrito, elevado a la 10. Y noten que coinciden los resultados. Otra forma es con la función valor futuro. Lo primero que me pide es la tasa, que es del 20%, coma, número de periodos son los 10 años, coma, en pago le doy 0, coma, en valor actual son las 1000 unidades monetarias, pero noten que lo pongo como negativo porque el capital es una inversión, un desembolso, una salida de dinero. Por eso es negativo. En tipo le pongo 0, cierro paréntesis y obtengo el mismo resultado. Ahora, el interés es la diferencia del valor futuro y el capital, o el valor futuro y el valor presente, o la diferencia del monto y el capital. Entonces a los 6191, que es el monto, le resto el capital, que son 1000 unidades monetarias, para un total de 5191.74 de intereses. He hecho una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es con la función suma.
Y lo que hago es seleccionar los intereses del año 1 al año 10. Y noten que coinciden los resultados. Si yo quiero ver el comportamiento del monto o valor futuro a lo largo del tiempo, lo puedo hacer mediante un gráfico. Selecciono columna, la primera opción, seleccionar datos, agregar. En nombre de la serie le doy monto en valores de la serie. Selecciono el saldo final desde el año 1 hasta el año 10, le doy a aceptar, aceptar. Para una mejor visualización de las barras, botón derecho, me coloco en cualquier barra, dar formato a serie de datos, en ancho del intervalo, pues cuando mucho le doy un 6%. Doy cerrar. Y noten que la altura de cada barra es el monto. Por ejemplo, para el año 1, pues la altura de la barra es 1200. Para el año 6 es de 2985. Y para el año 10 la altura de la barra es 6191.74. Noten que el monto no presenta una tendencia lineal, sino más bien una tendencia exponencial. Y para ello puedo colocar una línea de tendencia y una ecuación en el gráfico. Doy botón derecho en cualquier barra, agregar línea de tendencia. Le doy exponencial, presentar ecuación en el gráfico. Le doy cerrar. Y noten cómo crece exponencialmente, como había yo dicho anteriormente. De hecho, pues la ecuación presenta la variable x, que es el tiempo en el exponente. Y es el monto, igual a 1000 por es la base E, aquí medie 2 punto y algo, elevado a la 0.1823 x. X es el tiempo. Tendrían que sustituir cada valor del tiempo en la ecuación y les daría el monto. Bueno, este escenario es un tanto irreal porque se supone que si usted mete dinero al banco, este le daría intereses una vez al año y eso no le convendría a usted como inversionista. El escenario más realista está en la hoja 2. Por ejemplo, si los intereses se capitalizan cada año, la frecuencia de capitalización es 1. Quiere decir que, como en el caso anterior, el banco le daría intereses una vez al año. Si los intereses se capitalizan cada semestre, la frecuencia de capitalización es 2 porque hay 2 semestres en un año. Si los intereses se capitalizan cada trimestre, la frecuencia de capitalización es 4, dado que hay 4 trimestres en un año. Y así sucesivamente hasta que los intereses se capitalizan cada día y la frecuencia de capitalización es 365. Quiere decir que el banco le daría 365 veces en un año intereses. Una vez teniendo esto claro, leo el ejemplo. Dice, suponga que se realiza una inversión de 1000 unidades monetarias a una tasa anual de 30% capitalizable trimestralmente durante 3 años. La pregunta es, ¿cuánto valdrán las 1000 unidades monetarias al final de la operación financiera? Bueno, al igual que en el caso anterior, lo que hay que hacer es identificar variables. El primer dato es el capital o valor futuro que designamos con la letra C. El siguiente dato es la tasa anual de interés, que es la letra R latina, la R minúscula, que asciende al 30%. La capitalización es trimestral. Esa capitalización es la letra M minúscula, frecuencia de capitalización. Y ya dijimos que hay 4 trimestres en un año. El tiempo o plazo, que es lo que dura la operación financiera, que en este caso son 3 años y que designamos con la letra T. Y al igual que en el caso anterior, la incógnita es la letra M. Bueno, aquí hay que hacer 2 ajustes. El primer ajuste que hay que hacer es pasar
la tasa anual de interés a una tasa trimestral. Esa tasa trimestral, que en este caso es I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, simplemente se divide la tasa anual entre M, que es la frecuencia de capitalización. Entonces dividimos esa tasa del 30% entre 4, para una tasa trimestral del 7.5%. Y el siguiente ajuste que hay que hacer es la N, que es el número total de periodos de capitalización, que simplemente es multiplicar M minúscula, frecuencia de capitalización, por T, que es el tiempo. Entonces multiplicamos 4 por 3 y nos da un total de 12. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 12 trimestres en 3 años, lo cual quiere decir que 12 veces me va a pagar el banco intereses. Al igual que en el caso anterior, vamos a ver cuál es el comportamiento del monto a lo largo de la operación financiera. En el trimestre 1 comienzo con las 1000 unidades monetarias. Esas 1000 unidades monetarias hay que aplicarle una tasa trimestral del 7.5% para unos intereses de 75. El saldo final, simplemente sumamos el saldo inicial más los 75 de intereses para un saldo final en el trimestre 1 de 1075. En el siguiente trimestre, que es el 2, comienzo con 1075 unidades monetarias. A estas 1075 unidades monetarias le aplico la tasa trimestral del 7.5% para un total de intereses de 80.63. Para el saldo al final del trimestre 2 son 1075 más 80.63 para un saldo final de 1055.63. Nuevamente fijo la celda de la tasa con signos de pesos y ahora sí puedo jalar la fórmula tanto para el saldo inicial como para el interés como para el saldo final. Y eso me da un monto o valor futuro de 2.381.78 al final del trimestre 12. Escribo 2.381.78 en M, que es valor futuro o monto. Es una primera forma de hacerlo. Una segunda forma de hacerlo, pues es con la fórmula que aparece aquí en el recuadro de la derecha. M igual a C, paréntesis 1 más I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, elevado a la N, que es el número total de periodos de capitalización. Y ahora sí, entonces el primer componente es monto, que son las 1000 unidades monetarias por paréntesis 1 más la tasa trimestral de interés, que es 7.5%, elevado a la 12ª potencia. Y noten que coinciden los resultados. La tercera y última forma de hacerlo pues es con la función valor futuro. Lo primero que me pide es la tasa, que es del 7.5%, coma, número de periodos, que en este caso son 12. En pago le doy 0, coma, en valor actual le ponemos 1000 unidades monetarias, coma, y en tipo le ponemos 0. Cierro paréntesis y coinciden los resultados, 2.381.78. Ahora, para calcular los intereses, simplemente al valor futuro, 2.381.78, le resto el saldo inicial del año 1, que es el capital, para un total de intereses de 1.381.78. Es una forma de calcular los intereses. La otra es con la función suma. Selecciono los intereses del trimestre 1 al trimestre 12, cierro paréntesis y noten que los resultados coinciden. Nuevamente, si quiero ver el comportamiento del monto a lo largo de la operación financiera, doy insertar, columna, selecciono la primera opción, botón derecho, seleccionar datos, agregar. En nombre de la serie le doy monto. En valores de la serie selecciono el saldo final del trimestre 1 al trimestre 12, doy aceptar, aceptar y
Ponemos más grosor a la barra para una mejor visualización. Le doy 6% en ancho del intervalo. Cerrar. Y noten cómo el monto, que ya habíamos dicho que es la altura de la barra, tiene una tendencia exponencial. Para ponerle la línea de tendencia me coloco en cualquier barra, botón derecho, agregar línea de tendencia, es exponencial, ecuación en el gráfico y le doy cerrar. Noten ustedes que la incógnita, que es el tiempo, aparece como exponente. Y cuando la variable está en el exponente es una función exponencial. Al igual que en el caso anterior, hay que sustituir cada dato del tiempo en la ecuación y eso nos daría Y, que es el monto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.